Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente juntos en lo que sería la clase número 3, que vamos a seguir compartiendo esta clase entre Filosofía 1, Introducción a la Filosofía y Ética, Introducción a la Filosofía de Abogacía y Filosofía del Derecho también. Acá, después de esta clase, ya Filosofía del Derecho toma su rumbo y las otras materias, tanto de enfermería como Introducción de Abogacía, vamos a seguir caminando juntos, ¿sí? Saben ustedes que mi nombre es Marcela Macías y continuamos con las clases virtuales de filosofía. Quería recordarles, como siempre, ahora que empieza la clase, rapidito a buscar que sus cuadernos, cada uno con su cuaderno al frente, va tomando apunte y va haciendo el resumen de la clase, poniéndole la fecha que cada uno vea la clase, que pueda compartirla y las preguntas que le surjan, para después poder tomar su cuaderno también como uno de los elementos de los documentos a donde consta el proceso que ustedes están haciendo para su aprendizaje. Bien, dicho todo esto, como siempre, vamos a comenzar la clase. Si recordamos un poquito, en la clase 2 hemos hablado de la filosofía como ciencia. Entonces hemos quedado de acuerdo en que la cátedra se enrola dentro de la corriente filosófica que considera que la filosofía sí es ciencia. En el autor que nos apoyamos para esto es en Jacques Maritain. Bien, esto fue el motivo de la clase número 2. Y ustedes también saben que más o menos cada clase dura aproximadamente 30 minutos y que las clases son sintéticas, tratando de hacerles fácil lo que puede ser que leyéndolo ustedes solitos les parezca más complicado, porque estoy convencida que ese es el rol docente. Si bien estamos en una situación atípica, para nuestras clases, que siempre son presenciales y dialógicas, la idea es esa. La idea es que desde el lugar del docente les podamos hacer más fácil el camino para que ustedes puedan comprender los textos con los que tienen que abonar, por supuesto, toda esta guía que se va dando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? No se queden solo con la clase. Para eso tienen el material. Cada vez que terminan la clase tienen que reforzar, empezar a buscar los temas en los libros que ustedes tienen y reforzar todas las ideas o los temas. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar entonces concretamente con los temas. ¿Cuáles serían las temáticas? Si ustedes toman los programas, cualquiera de sus programas, van a ver que nosotros habíamos hablado de cuál era el objeto material de la filosofía en general, ¿sí? Y hemos dicho que, a ver, ¿lo recuerdan? ¿Cuál es el objeto material de la filosofía? Es todo. La filosofía puede estudiar o focalizar su mirada sobre todo. Habíamos hablado claro de esto. Y si la filosofía abarca todo como objeto material, es demasiado amplia. Es tan amplia como todo lo que pueda ocurrírsenos, porque todo es objeto de la filosofía. Entonces yo les voy a contar que la misma filosofía, cuando mira hacia determinados objetos concretos de conocimiento, ella misma se pone otro nombre. Entonces, ella, según en qué objeto material esté centrada, va a recibir diferentes nombres. ¿Qué quiero decir esto? Que la filosofía
tiene es la ciencia, pero toda ciencia puede tener dentro de ella partes o hijitos. Cada una de esas partes o hijitos le vamos a llamar disciplina. Entonces, podemos decir que la filosofía es una ciencia y que ella misma tiene varias disciplinas filosóficas. Así lo tienen ustedes en el título del programa. También lo van a encontrar, según los autores que consulten, como ramas de la filosofía. ¿Qué quiere decir? La filosofía va a tener como objeto material todo, pero depende qué parte del todo sea la que está tratando, va a recibir distintos nombres. Pero todas esas partes son un pedacito de un todo que se llama filosofía. ¿Quedó claro? Entonces, sí les va a ocurrir que, como ya dijimos en la clase anterior, hay alguna corriente de autores que consideran que la filosofía no es una ciencia. Entonces, ese grupo de pensadores no van a hablar de disciplinas en las partes de la filosofía, sino que van a hablar de ciencias. A ver si me entienden. La filosofía, nosotros nos enrolamos en la corriente que dice que es una ciencia. Entonces, es una ciencia que tiene dentro de ella, abarca varias disciplinas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros pensáramos que no es una ciencia, a cada una de esas disciplinas le llamaríamos ciencia. Y de hecho que va a ocurrir esto. Por ejemplo, ustedes van a consultar a algunos autores, por ejemplo, sobre ética, y van a ver que esos autores le dicen, es la ciencia que nosotros decimos, no es ciencia, es la disciplina filosófica. Entonces, ¿de qué se ocupa la filosofía? De los grandes temas en los que el hombre centra su pensamiento y que tiene como el momento específico de cada uno de las grandes preguntas filosóficas. Entonces, ¿cuáles son esos grandes temas? Son muchos, pero podemos hablar del ser, podemos hablar del conocer, de los valores, podemos hablar del comportamiento, podemos hablar del ser humano en sí o el hombre en sí. Cuando digo hombre hablo en sentido de ser humano, porque ya vamos a ver que la parte de la filosofía que se centra, por ejemplo, decimos en el hombre hablando de ser humano, no estamos hablando de género. ¿Por qué? Porque esa parte, esa disciplina se va a llamar antropología. Antropo es un prefijo que significa hombre. Entonces tenemos, cuando la filosofía mira al hombre, la disciplina se va a llamar antropología. Cuando la filosofía mira o apunta su mirada hacia el comportamiento en cuanto bueno o malo, esa disciplina se va a llamar ética. Cuando la filosofía mira el pensamiento y las formas de pensar, esa disciplina se llama lógica. Cuando la filosofía mira el ser, no específico, sino el ser en sí, va a llamarse metafísica y ya vamos a ver que más precisamente ontología. Cuando la filosofía mira el conocimiento, se va a llamar gnoseología. Gnoseología es una palabra que cuando ustedes la vean escrita, la van a ver, es una palabra rara, que por ahí la dicen mal cuando la leen, porque en realidad la palabra ha heredado de aquello que es el origen de palabra, en la traducción del griego, una G, y se escribe gnoseología con una G adelante. Entonces nos cuesta por ahí
por ahí dicen genealogía, geneozoología, no, gnoseología. Sabemos que al escribirla lleva una G. Entonces, redondeando, la filosofía abarca todo, pero según hacia dónde esté orientando su mirada, se va a tratar de una disciplina de la filosofía o una parte de la filosofía que va a estudiar esa parte del todo, va a ser tomada como objeto material de esa disciplina. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Ahora me gustaría entrar un poco en cada una de estas ramas o disciplinas. Voy a empezar por por contarles que ustedes tienen material de todas las disciplinas. Todos los estudiantes de las 4 materias que tengo a mi cargo tienen material suficiente con esta disciplina. Pero vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas. Siguiendo los programas, tomaríamos como primer disciplina la antropología filosófica. Antropología filosófica. ¿Qué sería antropología? Si ustedes ven, en casi todas las disciplinas se da lo mismo. En el nombre de la disciplina tiene una terminación en logía o en lógica, una de ellas. ¿Por qué esto? Porque logos significaba razón en griego. ¿Por qué decimos en griego? Y ya vamos a ver, y ya ustedes irán descubriendo que todo el bagaje de nuestra filosofía occidental tiene origen, el origen fuerte lo tiene allá en la Grecia antigua. Bien, ¿qué es la antropología como disciplina filosófica? La antropología como disciplina es la parte de la filosofía que va a centrar su mirada en el hombre. Hemos dicho que la filosofía busca las causas o razones más profundas de todas las cosas. ¿Qué buscará cuando se habla de antropología filosófica? ¿Cuáles son las grandes preguntas? Por ejemplo, ¿qué es ser humano? ¿Existe el ser humano? ¿Cuáles son las cualidades del ser humano? ¿Qué significa la existencia del ser humano? ¿Tiene un fin esta existencia? ¿Es un ser teleológico? Esa sería la finalidad del ser humano. ¿Cuáles son las características? El ser humano es, decimos nosotros, tal vez con la soberbia humana, de que somos los únicos que nos pensamos a nosotros mismos y que somos capaces de mirarnos como un objeto de estudio. Nosotros nos podemos poner frente al humano como un objeto por esta cuestión de la posibilidad de razonar. Pero también podemos sacar de la sociedad muestras de lo que somos y podemos después sacar una conclusión de cuál es la idea de ser humano que se ha ido gestando y que se ha tenido en las distintas épocas. Y eso tiene que ver con las concepciones que tenemos. Entonces, ¿de qué se va a encargar la antropología filosófica? De estos temas filosóficos aplicados a la existencia del humano. Entonces, podemos ver que a lo largo de la historia la concepción o la idea de qué somos ha ido cambiando. Entonces, esta cuestión de que somos solo material, somos materia y espíritu, somos sociales o no somos sociales. Y así podemos ver que a lo largo de la historia el hombre ha ido construyendo distintas concepciones
o distintas ideas del mismo ser humano. Y así, someramente, ustedes tienen material para estudiar esto, les puedo decir que hemos pasado de una idea antigua de un hombre compuesto por un cuerpo y un alma que se encarcela en ese cuerpo, pasamos a un hombre que ese alma es la que lo provee de conocimiento. Estoy hablando allá por la antigüedad, y lo vamos a ver más adelante con los distintos pensadores de la antigüedad, a un hombre que descubre la idea de Dios, a un hombre que se envilece con la idea de poder asir al mundo porque descubre su capacidad de raciocinio y comienza a centrarse en él, y todo gira alrededor de su posibilidad de hacer lo impensado porque es capaz de todo. Un hombre social por naturaleza, y así podemos ver las distintas ideas o concepciones del hombre. Un hombre que deja de lado en un momento a Dios y que comienza a verse como un elemento más de la naturaleza en un proceso de evolución, que él sería la última parte de una cadena, en un materialismo evolucionista, y una concepción del hombre que está hoy estudiando qué es. ¿Qué somos nosotros? Ese hombre de hoy, que pasó por todas estas etapas que ustedes van a profundizar, es el hombre que es llamado el hombre postmoderno, porque se considera que la etapa que estamos nosotros transitando es la etapa postmoderna. Ya pasamos la modernidad y vivimos la postmodernidad. Y para saber las características de este humano no nos hace falta tal vez demasiada lectura, sino que la lectura es una lectura de nuestra propia realidad y nuestra propia sociedad, que tiene características que a medida que las podamos ir puntualizando, vamos a descubrir que indudablemente estamos formando parte de esto. ¿Qué diferencia hay entre la modernidad y la posmodernidad? En la modernidad, el hombre toma esa postura de yo puedo asir o abarcar todo. En la posmodernidad, cuando el hombre avanzó en esa postura, se dieron, por ejemplo, las guerras mundiales. Entonces ocurren estos fenómenos, ocurren otros fenómenos como la gran eclosión o explosión de la tecnología, y hay cambios que cambian la mente o la mentalidad y nos cambia nuestra propia concepción de nosotros mismos. En este mundo que vivimos, la tecnología es tan avanzada, los medios de comunicación son tan avanzados, que nos ocurren ciertas cosas que nos cuesta a veces identificar o entenderlas. Por ejemplo, en la era de las comunicaciones, puede ser que ocurra que estemos individualmente más incomunicados. Las cuestiones de las relaciones y los afectos, las relaciones cercanas, son relaciones más frías. El hombre se transforma o se ha transformado en un individuo individual, y en ese individualismo, frente a esta vorágine del tiempo y de la sociedad, estamos dentro del parámetro del sálvese quien pueda. Nos olvidamos de lo social. Las familias o los núcleos convivientes
son núcleos que no se relacionan demasiado entre sí, porque cada uno está centrado en el mismo. Hasta acá venimos viendo la posmodernidad. Aprovecho el momento para decir, estamos haciendo filosofía. Después de esta pandemia que estamos viviendo, por lo cual yo estoy dictando la clase de esta manera, yo creo que va a haber una nueva idea de hombre. Yo creo que esto nos va a cambiar nuestra propia mirada a nosotros mismos y va a cambiar muchas de porque la posmodernidad tiene características buenas y malas, o positivas y negativas para el ser humano. Yo creo que esto es un pensamiento propio y ustedes verán si lo comparten, cada uno pensará a su manera. Creo que esto nos va a hacer, de hecho, solo la situación anormal de la cuarentena o de estos parates en la relación social y en el apuro de la vida, yo creo que nos está haciendo pensar tal vez de otra manera. Pero bueno, lo analizaremos filosóficamente más adelante. Les cuento, ya que estamos, que la cátedra tiene un programa de radio que en este momento no está saliendo, va a salir después de julio si todo anda bien, pero hace 10 años que está este programa que fue un programa, digamos, que comenzó allá como una locura, hace 10 años, cumplimos a fin del año pasado, que se llama Paren el mundo que quiero pensar. Paren el mundo que quiero pensar, parafraseando a Mafalda, ¿no? Que decía, paren el mundo que me quiero bajar. Y hablando de la posmodernidad, yo creo que en este momento, sin haberlo querido, por las circunstancias que todos conocemos, el mundo paró. Entonces creo que el hombre, justamente, más allá de la cuestión física o material y de los sucesos tristes que estamos viviendo como seres humanos, pérdidas de vida y todo lo demás, creo que el hombre tuvo que hacer un parate y probablemente este pensamiento cambie muchas cosas. Bueno, lo analizaremos si estamos para ello más adelante. Bien, esto sería a donde enfoca la filosofía cuando se sitúa o cuando enfoca su mirada hacia el hombre. Tenemos otras disciplinas, dijimos hace un rato. Por ejemplo, podemos hablar de lógica, ¿sí? La lógica, estoy mirando la hora para saber si estoy dentro de los tiempos. Si no me equivoco, me quedan 10 minutos, ¿sí? Más o menos 10 minutos. Vamos a hablar de lógica y las otras disciplinas van a quedar para la clase 4. ¿Por qué? Porque no me va a dar el tiempo y ya saben que cada clase dura 30 minutos. Bien, vamos a hablar de lógica. Esto también les sirve a los chicos de Filosofía del Derecho, lo tienen en la unidad 2 como repaso de introducción a la filosofía. Bien, ¿qué es la lógica? La lógica es la disciplina filosófica que tiene que ver o que la mirada está puesta en el razonamiento y el pensamiento del hombre. Para Aristóteles, que es el primero que entiende de lógica y que ya lo vamos a ver, él sistematiza el conocimiento, para Aristóteles la lógica no estaba considerada como una rama de la filosofía o como una disciplina, sino que era una propedéutica, o sea, un método, porque él analizaba la lógica, el pensamiento y el razonamiento, lo analizaba y decía, todo aquel que quiera entrar en cualquier tipo de conocimiento, sí o sí tiene que tener esto. Entonces, para Aristóteles, filósofo antiguo griego, la lógica era un método, una propedéutica, un camino para llegar a razonar. Nosotros podemos decir que la lógica, de manera muy rápida,
podemos decir que podemos dividir a la lógica en dos: la lógica material y la lógica formal. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de lógica formal, estamos hablando de cómo piensa el ser humano. La lógica formal nos va a permitir analizar la forma de pensar del ser humano para llegar a pensar de manera correcta, sin tener en cuenta tal vez el contenido, pero es aquella que me va a decir cómo pienso. Y la lógica material es aquella que me va a proveer de principios que me van a permitir llegar a cumplir o no esos principios para lograr un pensamiento que tenga que ver con la verdad. Entonces, ¿qué me da la lógica formal? Me va a indicar la estructura del pensamiento. ¿Qué me da la lógica material? Los principios que debo seguir para cuando piense algo, debo adecuar mi pensamiento cuando quiero llegar a una idea de verdad. Estoy escasa de tiempo, así que me parece que vamos a tener que hacer el análisis en la clase siguiente. Entonces, para ir cerrando, cuando hablamos de lógica, hablamos de lógica material, de lógica formal y de pensamiento. Cuando hablamos de antropología, hablamos de la disciplina filosófica que va a tener como centro de estudio al hombre. Cuando hablamos de nociología, disciplina filosófica que tiene como centro, como objeto material de ella, el conocimiento. Cuando hablamos de ética, disciplina filosófica que tiene como objeto la moralidad de los actos humanos o, dicho de otra forma, el comportamiento ajustado a lo bueno o lo malo. Cuando hablamos de metafísica, estamos hablando de aquella disciplina filosófica que toma al ser como objeto material. Voy a tener que ir cerrando. Cerrando esta clase 3 por la cuestión del horario y de los términos de cada una de las clases. Entonces, en la clase 4 voy a comenzar con la lógica, así que los chicos de Filosofía del Derecho van a ver también la clase 4 hasta donde termine lógica. Después yo voy a seguir con los otros cursos de introducción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, creo que estamos más o menos en el tiempo. Así que los voy despidiendo hasta la clase 4, que vamos a hablar de las otras disciplinas para ir terminando la unidad 1 y la 2. Muy bien, chao, chao, hasta la próxima.